Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. Continuamos viendo las nuevas realidades del hombre interior. En esta clase hoy vamos a tocar el tema de que nuestra relación con Dios es inextinguible. Al hacernos Dios sus hijos, ha creado una relación padre-hijo con nosotros que es imposible de deshacer. Esa es otra característica del nacer, todos nosotros lo sabemos. Es decir, que la relación con el engendrador no se extingue, sino que es permanente. Uno no puede, después de haber nacido, no puede desnacerse. No hay un verbo desnacer. Yo desnazco, tú desnaces, vosotros desnacéis. No existe el verbo desnacer, así que no se puede deshacer el hecho mismo de haber nacido. Todo niño, cada uno de nosotros, comparte el ADN con sus progenitores y nosotros participamos del, entre comillas, ADN espiritual de nuestro Padre. 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 4 leemos lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, cada parte del ADN de nuestros padres terrenales, claro, por minúscula que sea, forma parte de nosotros y está embebida en cada parte de cada una de nuestras células. Es así de metido dentro todo nuestro, ¿no es cierto?, el ADN de nuestros padres. En otras palabras, cada célula de nuestro cuerpo dice de papá y de mamá. Es así. Si fuera, digamos, biológicamente posible, lo mismo podríamos decir del Espíritu Santo que Dios derrama en nosotros, haciéndonos sus hijos. Claramente el versículo que acabamos de leer dice que somos participantes de la naturaleza divina. Dicho de otra manera, participamos de la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Bueno, es claro que el envase que contiene esa maravilla de la genética espiritual se deteriora hasta el punto que en algún momento se transforma en polvo. Pero el espíritu que ahora está contenido en él vivirá y permanecerá para siempre. 2 de Corintios capítulo 4, un versículo conocido especialmente en este tema, que tiene que ver de la duración del espíritu, que es permanente, y de la duración de nuestros cuerpos. 2 de Corintios 4, versículo 16, dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué pasa con el interior? Se renueva de día en día. Exactamente, de eso estamos hablando. Nosotros los seres humanos estamos compuestos por tejido corrompible y a la larga, si no vuelve Cristo antes, bueno, pues dormiremos en Cristo. No obstante, la simiente incorruptible de Dios, su naturaleza divina en nosotros y su poder para dar vida, nos garantizan vida por siempre a partir del momento en que suena la trompeta. Así es, así será. Es una garantía que nosotros tenemos. Romanos capítulo 10, la verdad que no sé si hace falta que vayan, pero bueno, cuando la persona elige por su propia voluntad aceptar que Cristo es Señor y que Dios le levantó de los muertos, es cambiada de manera absolutamente irrevocable. El cambio en nosotros es impresionante. De hecho, es por siempre. El cambio que se produce en nosotros es absoluto, es real, es concreto y además es por siempre. Es un cambio impresionante y le toma a uno un tiempo darse cuenta de esa preciosa realidad. Y quizás, ciertamente, jamás lo entenderemos en estos cuerpos deteriorables, ¿verdad?
necesitaremos el otro cuerpo. Y bueno, ya en aquel entonces entenderemos cosas que hoy día no, pero es tan grande lo que Dios ha hecho en nosotros. Al momento, al instante mismo que nosotros confesamos y creímos, que nos lleva un tiempo entender esa realidad y vivir conforme a esa realidad, pero damas y caballeros, vale la pena que nosotros saquemos de la palabra de Dios lo que necesitamos para entender la realidad que nos habita. Es Dios en Cristo en nosotros. Somos nuevos seres, nuevas criaturas. Romanos 10:9, ni falta hace que lo leamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Definitivamente en el futuro, tangiblemente, concretamente y absolutamente salvo. No se necesita volver a ser salvo una vez que se haya confesado y creído. Tenemos la garantía de vida por siempre a partir de nuestra primera obediencia a esta instrucción de Romanos 10:9. El momento que vos obedeciste, que hiciste ambas cosas, cuando sea que eso haya ocurrido, te hayas dado cuenta o no, en ese momento tu vida cambió para siempre. No se necesita volver a salvarse. Imagínate. ¿Qué sería? Si tenés que confesar y creer ahora, y bueno, y si por alguna razón dejaras de ser salvo, ¿qué haces? ¿Tenés que volver a confesar y creer? Así y otra vez, y cada vez que dejaras de ser salvo, que es lo mismo que decir dejaras de ser hijo. Nosotros habíamos visto anteriormente en esta clase que la salvación es un evento, no es un proceso. Una vez que fuimos hechos salvos, ya está. Dios nos sella con su espíritu en nosotros, garantizándonos vida por siempre. Estamos en 2 Corintios capítulo 1, habíamos dejado el 4, ahora vamos a 2 Corintios en el capítulo 1. El versículo 22 lee así: el cual también nos ha sellado. Fíjate qué manera de decirlo, sin entrar en demasiados detalles, es como que Dios nos puso el sello, un sello que dice mío, somos de Él. Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras, que es decir, es el pago inicial, es la garantía del total de lo que te... Es como cuando sacas un pasaje en avión o cualquier tipo de pasaje. En realidad no es el viaje, es el pasaje que te garantiza, es las arras de ese viaje que vas a hacer. Eso te garantiza que cuando te subas al micro, a la guagua, al colectivo, a la micro, al avión, al barco, a lo que sea que se refiere ese ticket, ese pasaje, vos tenés garantizado el viaje. Bueno, así es con el Espíritu Santo. Tenemos garantizado el viaje a la vida por siempre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios también, pero esta vez en el capítulo 5, por favor. Tiene que quedar bien en claro que nosotros tenemos, hoy tuvimos el privilegio de escuchar manifestaciones del Espíritu, el privilegio que tenemos cuando nos reunimos en nuestras iglesias, en nuestras casas, que podemos ejercer esa bendición, bendecir a nuestros hermanos con un mensaje directamente de Dios. Bueno, cuando hablas en lenguas, vos tenés la exteriorización, la evidencia, la manifestación de que es Dios en Cristo en vos. Por lo tanto, tenés Espíritu Santo. Por lo tanto, tenés vida por siempre. Tenés las arras. 2 Corintios 5:5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Caramba, hay tantas veces que aparece esta expresión. Vamos a ver una más. En Efesios capítulo 1, por favor. Refiriéndose a este precioso Espíritu que Dios nos ha dado, Efesios 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Qué bárbaro! Fíjate vos, nos ha dado esta garantía de vida por siempre para alabanza de su gloria. Si hay alguien que merece que su gloria sea alabada, ese es nuestro querido Padre Celestial. Las arras, es decir, el Espíritu Santo, es el depósito de garantía, es la absoluta certeza dada por Dios que al momento de la vuelta de nuestro Señor seremos transformados y glorificados. ¿Por qué? Porque seremos en el futuro como nuestro Señor es ahora. Tenemos garantizada
tenemos garantizado un cuerpo nuevo. Colosenses capítulo 3, por favor. Bien, hay versículos en la Escritura que documentan que los que nos hayamos dormido en Cristo antes que el resto, estaremos en la resurrección, al igual que ese resto de esos hermanos. Es decir, que tenemos todos nosotros garantizado la vida por siempre. Una vez que seamos transformados y tengamos los cuerpos nuevos, pues bien, a partir de ese momento viviremos con Cristo y viviremos con Dios perpetuamente. Así, por siempreidad, siempre. Una vez que somos conscientes de esa tremenda realidad que tenemos en nosotros, las arras que tenemos, el sello con el cual Dios nos ha sellado, una vez que somos conscientes de eso y a medida que ganamos conciencia de eso, nuestro foco central, nuestro interés primero y mayor y principal son las cosas que tienen que ver con la nueva vida que Dios nos dio en Cristo, con las nuevas realidades. Por eso es importante cada tanto detenernos y ver qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que nos ha dado Dios, para que nosotros podamos ejercerlo, realmente manifestar con nuestras vidas aquella grandeza que nos habita. En otras palabras, nosotros a partir del momento que sabemos, que nos percatamos de que es Dios en Cristo en nosotros, buscamos las cosas de arriba, que es justamente desde donde nos vino el Espíritu Santo. Colosenses 3, versículo 1, se imaginan que iban a ir ahí. Si pues habéis resucitado con Cristo, que es nuestro caso, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Bueno, ¿qué más hacemos? Poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque habéis muerto. Caramba, tiene razón. La palabra dice que yo he muerto con Cristo, que Él murió en mi lugar, que yo moría a las cosas del mundo, que yo moría a las cosas que me detenían, que me sometían antes. Ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, porque habéis muerto y nuestra vida, cuando leo acá vuestra, está hablando de nosotros, por eso hice la corrección, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? 4. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria. En gloria. Estas son certezas que nosotros tenemos. Estas son las cosas de las que nosotros nos agarramos, nos abrazamos con toda la fuerza, nadie nos la saca, porque nosotros ponemos la mira en estas cosas. Y si no lo estamos haciendo, si no lo hemos estado viniendo haciendo, si en algún momento dejamos de hacerlo, tenemos que regresar a hacerlo, a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué cosas encontraste en la tierra? Cada tanto hay alguna... Bueno, nosotros también estamos acá sobre la tierra, pero no formamos parte del mundo y no queremos formar parte del mundo y deseablemente nunca más formemos parte del mundo. De ninguna manera, ni influenciando, ni trayendo el mundo a nuestras iglesias en las casas, ni trayendo el mundo a nuestras almas. Nosotros somos de Dios, nosotros tenemos las arras, nosotros tenemos vida por siempre garantizada. No podemos andar como antes que no sabíamos qué era de nosotros o qué iba a pasar con nosotros en el futuro. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. En el versículo 11 leemos, 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. La verdad, gracias Padre, pero no hacía falta que lo dijera, la palabra de Dios es fiel, claro que sí, pero el énfasis está aquí, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, que hemos leído que de hecho eso es lo que ocurrió, nuestro Señor murió en nuestro lugar, entonces hemos muerto con Él. También que viviremos con Él, esa es una certeza. Mañana cuando leas esto a la mañana, si es tu momento de leer la Biblia antes de encarar el mundo y salir a la calle, vos vas a leer lo mismo, que también viviremos con Él. Mañana, pasado, de acá a un año, si no volvió el Señor Jesucristo, leerás lo mismo, también viviremos con Él. 2 Corintios capítulo 5, por favor. Por eso hoy podemos decir con total seguridad
con absoluta seguridad que vamos a ser en el futuro como nuestros señores en el presente. 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esta es nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, ahí está el plan B, tranquilo, viví tranquilo. Tenés que vivir tranquilo en las certezas de la palabra de Dios. El mundo también te da certezas, que en realidad son descertezas, la verdad. La certeza está en la palabra de Dios, esa es la absoluta verdad. Y entonces dice eso, que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Mirá lo que dice, eterna, ¿en dónde? En los cielos. Pensá que el cielo es un banco inviolable, no como los bancos de acá, ¿eh? Este es verdad, este es de verdad inviolable, nadie lo toca a ese banco. Ahí están guardadas las cosas más queridas que Dios tiene guardadas para nosotros. Primera de Juan, por favor. Capítulo 3. En el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos dicho. ¡Wow! ¿Hay más todavía? ¿Cómo hay más todavía? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, a ver qué es lo que sabemos, si leemos nos enteramos y entonces sabemos también nosotros, como lo supo Juan, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Wow, espera, ¿estará hablando de lo que yo pienso que está hablando? Es de locos esto. Bueno, nosotros ya saben que la locura para mí es un problema de pared y nosotros somos los locos de este lado. Bueno, pues bien, es una maravilla esto que acabamos de leer. Dice que cuando Él se manifieste, es decir, suena la trompeta, Él se manifieste, entonces nosotros vamos a ser semejantes a Él y lo vamos a ver. ¿Te pusiste a pensar en esto alguna vez? ¿Que lo vas a ver cara a cara a tu Señor Jesucristo? ¿Te pusiste a pensar lo que significa? Todas las gracias que le querrás dar, que todos los agradecimientos que venís juntando desde que conocés algo de la palabra de Dios para expresárselo a Él y expresárselo en la cara a nuestro querido Dios. Por todo lo que han hecho, por la entrega que Él tuvo, por el Dios de amor que viene siendo desde antes que nosotros fuéramos. Hay tanto para agradecer que podremos hacer en vivo y en directo en aquel entonces como hacemos ahora en nuestras vidas. Claro que sí. Esta es una realidad espiritual nuestra hoy. Necesitamos preguntarnos si también para nosotros es una realidad de tal manera que vivamos en línea con esa verdad. Necesitamos preguntarnos si nuestra vida está en línea con esa verdad, con estas verdades que estamos estudiando, con estas verdades que estamos viendo. Ustedes saben que hay algunos cristianos que creen que, justamente que un cristiano puede renunciar a su salvación o que puede perderla. Pero eso no es lo que surge del estudio de la palabra de Dios. Es cierto que en el plano natural un hijo puede perder toda comunicación con sus padres o los padres o un padre o el otro pueden perder toda comunicación con algún hijo. Pero no pueden cambiar su ADN. Tampoco pueden modificar su condición de hijo de los padres que sea que hayan tenido. Es lo mismo con nosotros y con nuestro Padre Celestial. No sería lógico pensar que yo no puedo dejar de ser hijo de Carmelo y Toti, pero sí podrías dejar de ser hijo de mi Padre Celestial, ¿no es cierto? Sería que lo humano es más fuerte que lo que diseñó Dios, que lo espiritual. Romanos capítulo 6, por favor. No podemos cambiar nuestra naturaleza humana ni nuestro ADN. No podemos deshumanarnos. No digo deshumanizarnos, porque eso sería tener una característica que no fuera humana, no, deshumanarnos, dejar de ser un ser humano, no podemos. Tampoco podemos dejar de ser cristianos, podemos dejar de conducirnos como un cristiano, tristemente es así, ¿no?
porque es por nuestra libre voluntad que nosotros queremos ejercer nuestro privilegio de ser hijo de Dios y representarlo a Dios y representar a nuestro Señor Jesucristo. Pero no puedo dejar de ser cristiano, puedo dejar de manifestar que soy cristiano, puedo dejar de vivir como uno, pero no puedo dejar de ser hijo de Dios. Por eso es importante que entendamos y que vivamos de acuerdo a lo que Dios ha hecho en Cristo en nosotros. Romanos 6, versículo 5 empezamos, dice ahí: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su. Ok, Él resucitó de tal manera, es decir, con cuerpo nuevo, ¿cómo seremos nosotros? Tendremos cuerpo nuevo. Es así de simple. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también, ¿qué? Ok, bueno, entonces yo me pregunto, ¿yo vivo conociendo estas verdades? Es decir, ¿soy consciente de esto y vivo de acuerdo a eso? Es decir, cuando yo confronto una situación, agradable o desagradable, en la vida, ¿yo la confronto como alguien que tiene vida por siempre? ¿Yo la confronto como alguien que representa al Señor Jesucristo? ¿Yo me conduzco como Él en una situación adversa? Cuando la morsa de la vida, de las presiones de la vida, te entra a apretar, ¿cómo reaccionás? Cuando te aprietas, ¿qué juguito sale de vos? ¿Viste que te aprietan y sacan el jugo de tu vida? Bueno, ¿qué juguito sale cuando te aprietan las situaciones? Es importante que nosotros consideremos si estamos andando en línea con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestro Señor literalmente se desvivió, dejó de vivir como un ser humano, murió nuestro Señor. A Él sí le sacaron todo el juguito de adentro, ¿verdad? Por nosotros. Bien, cuando nosotros nos saca la vida, las adversidades nos sacan el jugo, y no nos sacarán todo, porque al Señor lo vaciaron entero de sangre. Pero cuando nos sacan el jugo, ¿qué sale del jugo? ¿Qué es lo que sale de vos? ¿Qué es lo que surge? ¿Dios en Cristo en vos o el muchachito que eras antes, que confrontaba las situaciones con los mismos temores, las mismas angustias? Es importante que nosotros aprendamos a vivir la vida que nosotros tenemos disponible a partir de que Dios nos hizo sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 4. Nuestro Padre ha prometido que viviremos por siempre y lo ha hecho de una manera variada y repetida en distintos lugares de la Biblia. Esa es una divina ocurrencia de nuestro Padre Celestial. De haber Él dejado las cosas como eran en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento, si había la necesidad y la persona se conducía como correspondía, Dios le daba su espíritu y bueno, cuando no necesitaba o no se conducía, Dios simplemente se lo retiraba. Él mismo nos ha dado a nosotros el espíritu y no nos lo quita. Nosotros siempre tenemos vida por siempre en nosotros, inmanente en nosotros. Eso es una certeza que gente como David no tenía y otros grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento no tenían, que nosotros tenemos a partir del día de Pentecostés. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, nuestro cuerpo es corruptible, la herencia y el espíritu que Dios nos dio es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el banco que les decía, en el cielo, para vosotros. Inmarcesible quiere decir inmarchitable, no se dice inmarchitable, se dice inmarcesible. Pero es que no se marchita, eso quiere decir, no se marchita, que está reservada en los cielos, ni siquiera se chamusca, es decir, no se achicharra, no pierde brillo, es impresionante porque es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien, nosotros tenemos la garantía de la salvación. Lo que tendremos será en el futuro la tangibilidad de la salvación. Va a ser tangible en el futuro. Hoy todavía no lo es, pero tenemos la promesa de Dios que es igual de tangible que cuando la tengamos en el futuro.
Por eso nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos una esperanza viva. Primera de Pedro capítulo 1, bueno, ahí estamos, vamos a ir por el barrio. Dios empezó algo nuevo a partir del día de Pentecostés, que es el nuevo nacimiento, y lo diseñó de tal manera que no puede deshacerse. Así de maravilloso, así de poderoso y así de duradero es el nuevo nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, donde estábamos, pero esta vez el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La verdad que hubiese dicho que nos hizo renacer para una esperanza no se hubiese llenado de gozo también, ¿no es cierto? Que tan solo hubiese dicho eso. Pero ¿por qué le puso viva? Pues fíjate que es viva para mí. Yo vivo pensando que verdaderamente cuando suene la trompeta mi cuerpo va a ser transformado y yo voy a ser ascendido, arrebatado a estar arriba por siempre con nuestro Señor. Es decir, no arriba por siempre con nuestro Señor, por un tiempo arriba y después bajamos aquí sobre la tierra, ¿no? Actúo pensando eso, conociendo esa esperanza, dice que es viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este es el ángulo correcto con el cual mirar al nuevo nacimiento. Tenemos una infinidad de bendiciones ahora, pero tenemos más aún en nuestro futuro por siempre. Dios nos dio a luz espiritualmente para una esperanza viva. Romanos 8. La verdad es que a veces esta vida de servicio que vivimos es un poquito cuesta arriba. Y a veces no es un poquito, sino que es un muchito cuesta arriba. Y debemos confrontar cada tanto alguna que otra adversidad o padecimiento. Sin embargo, sabemos que con el nuevo nacimiento tenemos asegurada una vida futura de calidad superlativa, perfecta, justa y absolutamente carente de padecimientos. Romanos 8, en el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en el futuro. ¿Te das cuenta? Reconoce la palabra que podés pasar por alguna adversidad, pero tenés que compararla, la adversidad que tenés ahora con la esperanza viva que tenés. Tenés que compararla. Por eso digo que tu vida no puede ser la misma. 19, porque el anhelo ardiente de la creación, vos sos parte de la creación, pero no sos el único de la creación y tampoco sos el ombligo de la creación. Pero bueno, entonces, sos parte de la creación, vos con el resto de la creación, toda la creación, dice acá, toda. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación nuestra, aquella futura manifestación. Toda la creación, los árboles, los animales, los otros seres humanos que viven en esta tierra junto a nosotros, toda la creación, toda el universo, Júpiter, Plutón, toda la luna, toda la creación tiene un anhelo ardiente que es aguardar nuestra manifestación, que venga aquel día glorioso y las cosas se ordenen de una vez y por todas. Nosotros hemos renacido del Espíritu de Dios para una esperanza viva. Dios nos hizo renacer en medio de esa esperanza. Así cuando nos hizo renacer, no nos habremos dado cuenta en ese entonces y de a poco nos fuimos avivando a medida que más estudiábamos la palabra de Dios, pero Dios agarró y nos hizo renacer y nos metió en medio mismo de una esperanza viva. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Gracias a Dios por Pedro, porque hoy realmente estamos yendo, Primera de Pedro 1, 23, versículo que ya hemos visto en esta clase, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La simiente, la palabra y el Espíritu en nosotros viven y permanecen para siempre. ¿Ven? Tenemos la misma naturaleza que nuestro Padre.
excepción, claro está, que Él es eterno y nosotros no. Ningún otro hay eterno que no sea Dios. Todos nosotros tuvimos comienzo. Nuestros ángeles, nuestro querido Señor Jesucristo, todos tuvimos un comienzo. Lo que pasa es que nosotros, gracias al Espíritu que Dios ha colocado en nosotros, ha derramado en nosotros, no tenemos final. A eso me refiero. La simiente con la cual Dios nos renace es incorruptible y nos viene de Él por medio de la palabra que hemos oído, y una vez que la oímos, la creímos. Efesios 1, por favor. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad que hemos oído, y habiendo creído en Él, en el evangelio de la salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. Oíste, creíste, fuiste sellado. Listo. El Espíritu Santo de la promesa. En Lucas 24 vamos a hablar un poquito de la promesa esta a la que se refiere Efesios 1:13. La recepción de ese Espíritu Santo fue prometida por Dios por medio del Señor Jesucristo. Eso vamos a leer ahora en Lucas 24. Más tarde, recordada por Él mismo antes de ascender, y luego mencionada por Pedro en el día de Pentecostés una vez que hablaron en lenguas. Por eso esa es la promesa de la que hablaba. En Lucas 24, en el versículo 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Ven? La promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Ven? Unos días más tarde ocurrió el día de Pentecostés y bueno, pues pasó todo lo que pasó, que nosotros sabemos. Así que la promesa de mi Padre es estar investido con poder desde lo alto. ¿Lo ven? Esa es la promesa. Investidos, es decir, vestidos por dentro, ¿ven? Investidos. Todos nosotros hoy nos exvestimos, ¿no? No es que nos desvestimos. Vinimos acá, pues yo les puedo asegurar, los que están detrás de la cámara están todos vestidos. Me refiero que nos vestimos por fuera, acá estamos hablando de investirnos, ¿eh? Bien, ya vimos Lucas 24:49, hablamos que Jesucristo adelantó que iba a haber una promesa cumplida. Ahora vayamos por favor a Hechos 1. El mismo Señor Jesucristo, instantes antes de ser glorificado. Hechos 1, versículo 4 dice: Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que es parecido a lo que leímos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Bien, nuevamente la promesa. Y ahora Hechos 2, 33. Ahí nomás, en el barrio. Así que exaltado, este es Pedro, este es otro video que yo quiero ver. Lo quiero ver a Pedro hablándole a la gente ahí en el día de Pentecostés, quiero ver las lenguas repartidas como de fuego. La verdad que quiero ver toda la película, no hay ningún problema. Yo sé cómo terminó esa película, pero la quiero ver toda de todos modos. Así que, dice el 2.33, exaltado por la diestra de Dios, se refiere al Señor Jesucristo, ¿está bien? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La promesa de Dios, el derramamiento ese lo produjo nuestro Señor Jesucristo por comando de Dios. Ahora en el versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bien, eso es lo que dice. Esa es la promesa. Una vez que oímos el Evangelio de nuestra salvación y lo creímos, viene la promesa. Sigue estando vigente la promesa. Fue derramada esa promesa por primera vez en el día de Pentecostés. Esa es la simiente incorruptible de la que habla Primera de Pedro 1:23 que habíamos leído. Nosotros oímos y creímos el Evangelio de nuestra salvación cuando obedecimos la instrucción de Romanos 10:9. Entonces, fuimos sellados. Romanos capítulo 5. Como decíamos hace un ratito,
Nuestra salvación tiene la naturaleza de nuestro Padre, es decir, incorruptible, y no hay manera que dejemos de ser salvos. La salvación no se puede perder, no se puede deshacer, pues su simiente, es decir, su espíritu, en nosotros tampoco puede deshacerse. Dios derramó su espíritu, su naturaleza incorruptible, en quienes creímos. Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ven? Nos fue derramado. Es como si hubiese venido un transporte de estos monstruosos que trabajan en las minas, que cargan toneladas y toneladas. Bueno, un camión así, pero más grande todavía, con más toneladas. Viene el camión así, marcha atrás, y la persona cuando, justo en el momento que hace Romanos 10:9, se vuelca todo lo que tiene ese camión en la persona. Dios derramó en nosotros, el día que Él nos hizo sus hijos, derramó en nosotros su espíritu, su amor y cada habilidad que viene con ese Espíritu Santo. Ese derramamiento de su amor lo hizo mediante su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, haciéndonos así sus hijos. Es una acción completada, no hay faltante. Dios empezó a hacer esto a partir del día de Pentecostés. Hechos 2, lo vimos recién, no importa si no van, lo acabamos de leer. En el 2:33 nosotros leímos que así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido, se refiere al Señor Jesucristo, del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Ven? Ellos hablaron en lenguas, por primera vez se habló en lenguas, entonces ellos manifestaron lo que había por fuera, lógicamente eso es manifestar, de lo que ellos habían sido investidos. Fueron llenos, dice ahí. Ellos fueron llenos, en Hechos 2:4, un versículo conocido que dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, ellos fueron llenos. Llenos significa llenos hasta capacidad. Si a vos te tienen que llenar, quiere decir que antes estabas vacío. Para llenar un vaso, primero el vaso tiene que estar vacío. Es decir, eso que les puso en ese momento, con lo que Dios les derramó en el interior, no lo tenían antes, como nosotros tampoco lo teníamos hasta que confesamos y creímos. Esto es lo mismo que ocurre al día de hoy. Cuando oímos y creemos, somos investidos con Espíritu Santo. Colosenses 1, por favor. Esa maravilla que Dios hace, la hace en nosotros. Lo produce en nosotros. Colosenses 1:27, nosotros lo decimos a cada rato, bueno, de aquí sale lo que decimos a cada rato. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿qué? La esperanza y gloria. Ven que siempre habla de la esperanza, porque es lo que hablamos nosotros cuando proclamamos el Evangelio. Al proclamar el Evangelio, uno de los elementos del Evangelio es que tendremos vida por siempre, es nuestra esperanza. Ella forma parte de nuestra dicción, forma parte de nuestra vida. Eso es lo que dice, de aquí nos sale a nosotros decir Cristo en nosotros, Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Romanos 8, por favor. En el versículo 10 dice, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el espíritu de aquel, fíjate cómo está, es como está reemplazando Dios por esta expresión que dice, el espíritu de aquel. ¿Quién es aquel? Es Dios. Lo vamos a ver una vez más en el mismo versículo, dicho de otra manera similar. Y si el espíritu de aquel, o sea, el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿dónde? Exactamente, en nosotros. Dicho de otra manera,
Dios vivificará nuestros cuerpos mortales por medio de o valiéndose de su Espíritu Santo en nosotros. Es maravilloso. De dos maneras diferentes se refiere a Dios. Dios es el que hará esto, es con el poder de Dios que se hará esto. Así que lo repita así en este mismo versículo nos hace pensar el énfasis que da que Él tiene lo que hace falta para producir esa resurrección. ¿Lo ves? Él tiene el poder que hace falta. Él lo tiene. Efesios capítulo 1, por favor. Necesitamos saber que Dios tiene el poder de darle vida a un cuerpo sin vida, porque ya lo hizo con el Señor Jesucristo. Y bien dicho en este caso que para muestra basta un botón. Bueno, para muestra basta un Señor. Nuestro Señor nos da suficiente razón para creer de que si lo hizo con Él, lo va a hacer con nosotros, porque no ha perdido fuerza Dios desde el momento en que resucitó a nuestro Señor a vida por siempre. Efesios 1, versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Ves? No es tan solo su poder, sino supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Este poder es para con los que creen en Dios. Según la operación del poder de su fuerza, mirá todas las cosas que dice. Es la operación del poder de su fuerza. Todo se refiere a Él, a este maravilloso ser inmenso, nuestro maravilloso Padre Celestial, nuestro querido Padre Celestial, que ha tenido la fuerza, el poder suficiente para darle vida a un cuerpo sin vida, al de nuestro Señor. Lo hará también con nosotros. Esa es nuestra certeza. Nosotros tenemos que estar seguros. Por eso digo, nuestra vida, el encare que nosotros le hagamos a nuestra vida, a las distintas situaciones que confrontemos en nuestros días, nosotros tenemos que dárselo con la mira puesta en las cosas de arriba. Estas son las cosas de arriba. Estas certezas que ganamos de la palabra son también las cosas de arriba. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tuvo el poder como para resucitarlo y como para ponerlo ahí en ese lugar de eminencia. Dios tiene ese poder. No ha perdido ni nada de su poder, ni un BTU de su poder, nada, ni un milímetro, nada de su poder ha perdido Dios. Nuestro Padre es magnífico, nosotros jugamos con el ganador cuando jugamos con nuestro Padre Celestial. Jugamos en el buen sentido, estoy diciendo, cuando nosotros jugamos para su equipo, cuando nosotros hacemos nuestros mejores esfuerzos para evidenciar lo que nos habita. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, ya lo hemos visto, yo se los repito, porque viene para esta parte de la enseñanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Qué bien, Pedro, la forma en que te expresás. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿ves? Necesitó de gran misericordia. Nosotros al comienzo de esta clase habíamos visto que para renacer se necesita la gracia y la misericordia de Dios. Gran misericordia, el amor ni hablar, ¿no? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Recién leímos en Romanos 8 que Dios vivificará nuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en nosotros. Esa vivificación, damas y caballeros, es el comienzo del desarrollo del total de nuestra esperanza. Que vuelva nuestro Señor Jesucristo no es el final de nuestra esperanza. Ese no es el acabose de nuestra esperanza, es el empezóse. Suena la trompeta. Viene nuestro Señor a hacer esa transformación de nuestros cuerpos, a arrebatarnos, a llevarnos arriba con Él. Toda esa vivificación es el empezóse, ahí comienza a desarrollarse el total de nuestra esperanza. No termina ahí nuestra esperanza. Nuestra esperanza es viva, nuestra esperanza es inmensa. Es inmensa. Es tan grande que dura por siempre. Así de grande es nuestra esperanza viva, la cual Dios nos hizo renacer.
a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nosotros como hijos de Dios conscientes, habiéndonos percatado del amor de Dios y de lo que Dios ha hecho en Cristo en nosotros, necesitamos ganar conciencia de nuestras nuevas realidades como hijos de Dios que somos. A la misma vez, paralelamente tenemos que ganar conciencia de que pertenecemos a una familia. Por lo tanto, debemos actuar de tal manera que nuestra vida evidencie que somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Gracias, querido Padre Celestial, por la grandeza y por la simpleza de tu palabra. Gracias por ser tan evidente en nuestras vidas y que realmente seamos dignos, Dios, de que envíes a nosotros gente que tenga hambre y sed de vos, para que nosotros la llevemos a vos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por nuestras vidas, gracias por lo que podemos hacer por los demás cuando nosotros proclamamos tu Evangelio. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga.